Bueno, fue otra de las noticias tristes del fin de semana. Una persona muy joven, de 48 años, que falleció tras una falla cardíaca en momentos en los que se encontraba disputando un partido de la conocida ya y de tantas décadas Liga de Profesionales de la ciudad de Río Cuarto. Víctor Orozco, que como decía tenía 48 años, jugaba en el equipo del Cesis, era muy reconocido en el ámbito de la Liga de Profesionales, pero además en el ámbito del deporte en general, porque era un fotógrafo aficionado, cubría la campaña de estudiantes, se lo podía ver en las canchas, era muy querido. Y sufrió una descompensación mientras se jugaba este partido en el predio del barrio Aguas Claras. Fue trasladado a un centro asistencial y finalmente falleció. De acuerdo a lo que ha trascendido, no tenía antecedentes cardiovasculares o algún inconveniente en su corazón. Por eso lo que queremos intentar desde aquí también es echar un poco de luz sobre ese tipo de situaciones, ¿no? Que se dan en el marco del deporte. Porque siempre escuchamos esto, la persona fallecida no tenía síntomas, no tenía problemas cardíacos. Por eso vamos a hablar con un médico cardiólogo, con el doctor Pablo Ortiz. Doctor, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, Vanina. Hola, Martín. Y la pregunta es esta, ¿no? Gente que aparentemente era sana, pero que, bueno, hace esfuerzo físico, ya sea o corriendo en alguna carrera, o jugando un partido de fútbol, y mueren. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, ante esta situación absolutamente dramática, es que la muerte súbita en el deporte es un hecho poco frecuente. Lo que ocurre es que cuando ocurre, toma una dimensión, digamos, muy notable, justamente por lo inesperado del tema y porque ocurre la mayoría de las veces en gente que, justamente como en esta situación, donde no había un antecedente de enfermedad determinada. Esto ocurre en, digamos, ligas recreativas o ocurre también en situaciones de alta profesionalidad, como fue el caso del jugador de la selección de Noruega, Finlandia, jugando en el Euro, que hizo una fibrilación auricular en el campo de juego. Un paciente, digamos, un deportista de alta competencia donde estaba recontraestudiado. Entonces, el primer concepto es ese. Lo otro es que en la provincia de Córdoba, afortunadamente, hay un sistema de screening, de control, que es la implementación de los EMAC, que está, digamos, puesto por la Agencia de Deportes, donde todos los deportistas federados y en algunas situaciones de competencia amateur deben obligatoriamente realizarse estudios cardiovasculares, estudios clínicos, para poder así determinar si están en condiciones de hacer ese deporte. Aquí, bueno, puede haber ciertas discusiones sobre la realización en tiempo y forma de esos estudios, pero en general está implementado. Entonces, como concepto general, decimos que estos hechos son muy notables, son poco frecuentes, afortunadamente, pero nos tienen que llevar a la reflexión de que muchas veces tenemos que avanzar en los estudios preventivos independientemente del tipo de actividad que se hace, que es lo que hacemos en consultorio todo el tiempo. Y hoy en día la medicina en general y cardiología en particular lo que busca es determinar lo que se llama enfermedades subclínicas. O sea, el paciente puede no tener ningún síntoma, presentarse como digamos, en un examen clínico con un examen cardiovascular normal, con presión normal, con análisis normales, pero en forma subyacente puede haber algunas situaciones que le aumentan el riesgo. Claro. Por eso, en el consultorio tratamos de cambiar el concepto de prevención o el control rutinario por lo que es estimación del riesgo cardiovascular global. O sea, tratar de predecir con estudios, con análisis, con una buena redacción de la historia clínica y, digamos, tratar de determinar en forma objetiva cuál es el riesgo que tiene una persona de desarrollar o un infarto, o una arritmia maligna, o insuficiencia cardíaca, o una ACV en determinado tiempo de su vida. Entonces, te escucho, sí. Sí, doctor, no, o sea, en la práctica y para que la gente pueda orientarse, ¿qué estudios hay que realizarse y con qué frecuencia básicos como para saber cómo funciona nuestro corazón? Bien, yo lo segmentaría en, digamos,
en este caso en particular, que son deportistas, ¿sí? Hacerse los controles estipulados por lo que es el EMAC, que incluye, que según la edad, incluye laboratorio, electrocardiograma, ergometría, prueba de esfuerzo, porque cuando uno revisa al paciente, el paciente está quietito en el consultorio sin hacer nada. Con la ergometría uno trata de estimular la producción de un esfuerzo y ver que en ese esfuerzo no desarrolle síntomas. Se recomienda también la realización de un ecodoppler cardíaco, o sea, un estudio de ecografía cardíaca que permite ver cómo está estructural y funcionalmente el corazón, ¿sí? Y eventualmente, de acuerdo a esos hallazgos, se puede ir avanzando en otro tipo de estudios. Eso es deportistas en general, ¿no? O sea, después, en la población en general no varía demasiado esto, más allá de la determinación de factores de riesgo. Mucha gente se autopercibe sana, y cuando hacemos los análisis tienen colesterol alto, tienen triglicéridos altos, tienen antecedentes familiares de importancia, o muchas veces empezamos a estudiar al paciente y le hacemos un estudio simple, como es una ecografía de las arterias carótidas, y el colesterol está bien, la glucemia está bien, el paciente hace deporte, pero tiene algunas pequeñas plaquitas de colesterol en un paciente que puede ser de 40, 50 años. Entonces eso ya nos dice que ha comenzado un proceso, ¿sí?, de enfermedad subclínica que debe ser tratado más enérgicamente que si no lo tuviera. Claro. Entonces ya lo pone el paciente en una condición de un riesgo un poquito más avanzado. No estoy diciendo que esto haya ocurrido con esta persona en particular. No, estamos hablando en general. Pero digamos, en un concepto general, hoy tratamos de ser mucho más precisos y mucho más profundos en los estudios, justamente determinando este concepto, riesgo cardiovascular global. Perfecto. Entonces ese sería como el consejo general. Muy claro su consejo. Gracias, doctor. No, por favor. Gracias, Marina. Que pasen muy buenas tardes. Chao, hasta luego.